Amigos, muy buenos días, 29 de julio, lunes 29 de julio, qué bueno que sintonizan CDN, Canal 37 desde temprano. Quiero saludar a la audiencia que se conecta con nosotros, apagamos, le ponemos silencio a esto porque los celulares están, suena que te suena con fuerza y sin parar desde hace muchas horas. A mis compañeros, buenos días, les saludo, les doy mi abrazo virtual porque no he podido tener tiempo de abrazarlos también, pero ahora nos amapuchamos. Quiero empezar por saludar al bravo pueblo venezolano. El bravo pueblo venezolano que aún en las condiciones más adversas confía en lo que puede y sabe hacer, que es votar. Yo quiero felicitar a ese bravo pueblo que indistintamente de todas las condiciones adversas asiste al proceso de votación con todas las trabas y todos los vejámenes del mundo. Estas fotos se las pongo para que sepamos y entendamos algo. Los resultados que están en la prensa hoy, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, son lo que son. Pero el sol no se puede tapar con un dedo, aunque usted así lo quiera. El pueblo venezolano se ha expresado con fuerza y vehemencia y con valentía ante un régimen autoritario. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Hoy vamos a dedicar parte importante de Despierta con CDN. Quiero abrazar también por acá a todos los venezolanos que se encuentran en República Dominicana y que lamentablemente en su grandísima mayoría, al igual que los millones de venezolanos que estamos en el mundo, no pudimos votar. No pudimos votar por una decisión de ese gobierno que hoy se queda en Miraflores. Por ahora. Buen día. Buen día, Venezuela. Bueno, habrá tiempo de hablar largo y tendido de eso hoy. Yo creo que son unas elecciones en tiempo de redes sociales. Parece un espejismo, una doble realidad. Yo no creí nunca que se estaba acabando el mundo ni que se va a acabar. Yo coincido contigo, Catherine, es lo que vine a resaltar, el ejemplo de civismo del pueblo dominicano, que es de lo que menos mucha gente se va a acordar hoy. Por eso me gusta que tú comiences por ahí, porque los pueblos siempre votan de manera cívica. Esa es la historia de la República Dominicana. En República Dominicana siempre el pueblo ha dado un ejemplo y va a votar. El problema viene después, con los políticos, con los poderes. Yo no tengo ninguna sorpresa. Ese era mi vaticinio, es ping pum. Y todavía tengo otro vaticinio de cómo van a venir las cosas. Y tengo testigos que ese era mi vaticinio, que iba a suceder así por así. Democracia y paz en Venezuela, un clamor mundial, pero sucede algo que tiene un pecado capital, esa democracia, esa demanda, que tiene posiciones encontradas de unos y otros que la respaldan. Y también esa democracia se implora, pasa primero por países de fuera que están divididos unos y otros. Yo creo que no ha habido nunca una apuesta sincera al diálogo, a la negociación. Y democracia en Venezuela, digo yo sí, pero ¿cuál democracia? Miren, señores, hoy es el día, parece una cosa como rara, una simpleza, del mal de amores. Yo iba a dar Hoy es el día del mal de amor. Sí, el mal de amor. Yo iba a hablar sobre eso. Con propiedad. El mal de amor. Ahí estaba leyendo muchísimas recomendaciones. Evita a tu ex, controla tus emociones, expresa tus sentimientos. Bebe ron. Realiza alguna actividad física y mental, muchas cosas. Pero Hidrátate. El mal de amor, señor, existe. Lo que inocultable, como canta. Lo dijo Rolly. Como canta Pimpinela, que hay amores que matan y cariños que duelen. Y eso no es una canción que está viral, y que amores que matan. Hay amores que matan. Son amores. Hoy es el día del mal amor y que le da como un escalofrío en el estómago. ¿Cómo es, Federico, que tú que vas a una charla de eso? Porque Sí, Fede lo puede hablar en primera El mal de Uno amor. se hidrata ante eso. ¿Usted se imagina que el día del mal de amor? Ay, Yo, no. a ver,
A veces me pregunto quién, buenos días. Buen día, Fede. Catherine, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan aquí en Despierta con Seriedad, bienvenido. Hoy, lunes 29 de julio, Día del Tigre, a propósito. Del tigre, pero no del Licey, del tigre. No. ¿Del tigre? Del tigre de verdad. Del tigre dominicano? Borges. Del tigre de Borges. No, porque ahorita crees tú que fue No, en honor al Licey, que fue el día del tigre. No le diga Licey, dile gloriofo. Así es que hay que referirse al Licey. Y Día del Mal de Amor. Por sobre el mal de amor, bueno, ¿quién no sabe de qué hablamos cuando hablamos de eso? Pero las cosas no están tampoco para obviar lo que está pasando. Anoche estaba leyendo el Eclesiastés y en el versículo 9, y ahora me recordé de él, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y lo que estamos viendo en Venezuela es exactamente lo que vimos aquí hace 30 exactos años. El mismo esquema fraudulento, las mismas dislocaciones, las mismas componentes del organismo que cuenta los votos, porque el que decide el árbitro gana la jugada. Ese es el ABC de la democracia. Lo que pasa es que este era el último intento de jugar en Venezuela al teatro de que hay una democracia. En Venezuela no hay democracia. La prueba es quiénes son los que están felicitando. Si a usted lo felicitan los cubanos, los bolivianos, los nicaragüenses, los iraníes y los rusos y los chinos, ¿de qué democracia usted me habla? Porque en esos países no hay democracia. En Bolivia sí, pero en esos países no hay democracia. Entonces, esos son tus socios, tus compañeros de viaje. Entonces, nosotros hablaremos de esto. Evidentemente que esto va a copar el día de hoy y lo que estaremos hablando también el día de hoy. Hay muchas noticias en República Dominicana, muchas sobre la mesa, pero pueden esperar porque Venezuela es un país que ha sido un aliado fundamental en el desarrollo, la consolidación y la expansión de la democracia en República Dominicana desde su fundación. Que no había democracia, pero desde su fundación con Juan Pablo Duarte hasta Rómulo Betancourt, hasta Carlos Andrés Pérez, sin ir más lejos, que estuvo allí los otros días. Y nosotros tenemos la obligación moral de darle un seguimiento, un acompañamiento y sobre todo un espaldarazo a cualquier política o estrategia que se diseñe desde fuera para poder coadyuvar a que la democracia sí llegue a Venezuela. Mira, antes ya para los que sintonizaron tarde, que estamos todo el mundo trasnochado. El Consejo Nacional Electoral dijo que Maduro ganó con un 51.20, 150.992. El Mundo González, 44,2%, 4.445.978 y un 4.6%. Los demás. Otros, 462.000. Es que no se hay, que 740. Dice el Consejo que computó un 80%, que hubo un ataque, que por eso duraron tanto. Los hackers. Ay. Ahorita vamos a ver todo eso, Nelson. Tenemos todo Que eso. lo hackearon, pero lo que quería darle eran los datos, 51, 44 y 4. Sí. Bueno, ahí está, y la participación fue de 59% del total de inscritos, pero cuando uno ve la diferencia, si hubiesen permitido votar a los venezolanos que viven fuera de ahí, pues la historia fuera otra. Pero esa fue la estrategia del chavismo, ¿verdad?, de impedir el ejercicio del voto a tantos venezolanos que han tenido que irse de ahí porque no han encontrado en su patria un hogar que los acoja. Así que buenos días, feliz inicio de semana. Esto es Despierta con CDN y ustedes saben que siempre es un inmenso honor iniciar el día con ustedes y le damos las gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día. Así que lo de Venezuela, nosotros vamos a estar conversando, ofreciendo detalles de cómo ha sido toda esta jornada. Pero si el resultado se mantiene en democracia y en el respeto a lo que son los sistemas electorales, los venezolanos tendrían que esperar 6 años más para vivir otro episodio de votaciones para un cambio de gobierno. ¿No podemos hacer otro revocatorio a mitad del periodo? Sí, muchas cosas pueden suceder, pero la historia quizás no les beneficia tanto en ese sentido. Ojalá que puedan ocurrir situaciones como esa, Catherine, para que tantos venezolanos que han tenido que salir de su país especialmente y otros que se han quedado allá, pero pasando penuria por culpa de un modelo dictatorial que no les ha garantizado expectativas de vida y que tampoco respeta
ni las reglas del juego, que no respeta los derechos, en el caso de María Corina, y hemos vivido, esto se viene repitiendo, y por supuesto que quizás en cada país de la región ha habido en algún momento de su historia situaciones similares. Así que lo que le deseamos al bravo pueblo venezolano es que siga de pie y la madurez política siempre es importante para estos casos. Bueno, Rusia y China ya felicitaron a Nicolás Maduro, ya ustedes saben por dónde viene el asunto, pero hay muchísimos temas también por aquí, señores, porque ya se está finalizando julio y entra agosto, y les deseamos que puedan lidiar de manera adecuada y con éxito con el polvo del Sahara que se ha anunciado que viene para esta semana con fuerza, y sobre todo por la ola de calor que afecta a nuestro país, que ahora va a arreciar porque entramos en la época más caliente del verano. Pero ya nuestra compañera Karelyn Cuevas está lista con las portadas del Caribe y CDN. Buenos días, Karen. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo rápidamente con la estimación de que será enorme el poder de concentración del presidente Luis Abinader con el control de las 2/3 partes del Congreso, algo que no había logrado sus antecesores en el cargo. También los datos de que en este cuatrienio el Congreso aprobó leyes que eran demandadas. Entre las piezas destacan algunas complementarias de la Constitución de 2010, aunque aún quedan 71 por sancionar. Tenemos los detalles de la realización de la Gran Parada Dominicana en el Bronx, que fue el espacio en el que miles disfrutaron de un evento que ya cumple 35 años. Y cerramos con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró a Nicolás Maduro como ganador. En la contraportada hablamos de deportes y de Moca FC, que superó al Atlántico y es el líder de la liguilla. Ronaldo de Peña y Sergio Ventura fueron los responsables de aportar los 2 goles para el equipo aurinegro. La quinta fecha se juega el miércoles. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes del mundo, como esta de todas las incidencias durante las elecciones en Venezuela este 2024. También ampliamos sobre el naufragio en Guayacanes, donde varias personas perdieron la vida. Uno permanece sin identificar en el hospital de San Pedro de Macorís. Y cerramos las noticias de CDN Digital con el Banco Popular, que extendió la colaboración con Marileidy Paulino como embajadora de la marca. Seguimos con Despierta. Vamos al estado del tiempo para la República Dominicana, porque para Venezuela es nublado, aguacero disperso y tronadas aisladas. Para el país, esto es válido hasta mañana martes, dice el Instituto Nacional de Meteorología que las condiciones del tiempo estarán regidas por un sistema de alta presión en el Océano Atlántico, manteniendo bajas las lluvias significativas sobre gran parte de la geografía nacional, cielo soleado de aspecto grisáceo debido a partículas del polvo sahariano sobre el país. No obstante, durante el transcurso de la tarde y la noche de hoy observaremos aumentos nubosos aportados por los efectos del acercamiento de una vaguada con movimiento hacia el oeste y los efectos del viento del este. Ambos factores estarán generando aguaceros locales con posibles tronadas sobre los poblados de las provincias de San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monteplata, Samaná, María Trinidad, Sánchez, Duarte, Monseñor Noel, entre otras. Para mañana martes, la vaguada permanecerá incidiendo sobre el país, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde. Informamos, dice el Indomé, que continúa desorganizada la zona de aguaceros con tormentas eléctricas sobre el Océano Atlántico Central, la cual estará interactuando con una onda tropical, pronosticándose que continúe acercándose a las Antillas Menores. Este sistema tropical presenta para las próximas 48 horas, atención, una probabilidad de formación ciclónica muy baja, mientras para los siguientes 7 días habrá un 50% de posibilidad de una formación ciclónica. Hasta aquí el estado del tiempo. Con Nelson Suriel. Oye, por cierto, nos felicitamos a los padres en su día. Ayer sí. Sí, con Nelson, a todos los padres. Sí.
Había les que hacerlo, había que hacerlo. Ay, sí, muchas gracias. Los comerciantes se La quejaron por pasaron el nivel bien. de venta de... No, que de- hubo- Que nunca, obvio. pero yo no tengo problema, porque el comerciante que no se queja no es comerciante. Sí, pero di la otra parte. Lo que pasó fue que hubo un plan para que nadie se acordara de los padres con las elecciones venezolanas. Ay, Te dice que Dios hubo una mío. manipulación por ahí que nadie se acordara de los Muy padres. difícil, muy difícil. Saludos a los padres dominicanos en su día. Un gran abrazo para todos. Esa pieza fundamental en la familia. En el caso de Nelson y en el caso de Federico, yo sé que son unos padres entregadísimos a su familia, a sus hijas, a sus hijos. Yo creo que Nelson tiene un favorito, porque en el caso de Fede nada más tiene una, pero Nelson tiene un favorito, pero yo no voy a decir cuál es. Piénsenlo ustedes que nos están viendo. Ahora lo pongo yo en un aprieto. Vamos a Facebook Live, sus comentarios, ahí están ya listos. Tengo problemas para transmitir desde la tableta, pero por allá por producción, gracias chicos. Vemos que está conectado Delio Samuel Marmolejos Frica. Hola Delio, buenos días para ti, saludos. María Durán, buenos días mi gente, ¿cómo están? María saluda como saluda a Yanesi, que dice, buenos días mi gente. Yanesi tiene ese tumbado que ya yo se lo identifiqué y que ella yo creo que lo está apostando como una marca. Buenos días mi gente, eso de Yanesi. José Aponte, buenos días. Lamentablemente que para aprender tengamos que hacerlo por medio de la desgracia de otros. Lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos es una enseñanza para nosotros, ni pensar en un gobierno socialista, a pesar de que hemos tenido gobiernos corruptos, pero gracias a Dios han respetado la soberanía y el derecho nuestro como ciudadanos libres de elegir y ser elegidos. Abrazos de solidaridad para el pueblo venezolano. José, no te quito ni una comita. Suscribo todo ese comentario. Un abrazo para ti. Kelvin Torres está con nosotros dándonos buenos días. Gracias, que ya está en YouTube. Sí, repusimos la entrevista con don Juan Marichal ayer. Yo creo que fue como un regalito que le tiramos a los padres dominicanos. Esa entrevista es divina. Esa entrevista yo la puedo ver 10 veces y me encanta. Con don Juan siempre uno algo aprende. La vuelve a ver y aprende otra cosa. Y por eso es que son Biblias vivas. Hay que estar permanente consulta con ellos. Está de cumpleaños Pedro Celestino Rodríguez. Hola Pedro, felicidades para ti. Un abrazo para toda tu familia también y disfruta. Comenta Reinaldo Castillo. ¿Y cómo es posible, señores, que Maduro ganó? Bueno, en Miraflores lo creen, en Miraflores. Griseli Gil, de afuera no se logra, es más fácil que quedarse y los que votaron son los que les gusta sufrir. Es complicado, es más complejo de ahí, Griseli, pero respetamos por supuesto tu comentario, bienvenido siempre. Kelvin Torres, buenos días, gracias. Henry Santana, que está en Higüey, hola Henry, abrazos para toda tu familia también. Comenta Cristina Puermas, los venezolanos aún no entienden qué significa un régimen totalitario. Hablamos de todo eso en algunos minutos. Cristina, gracias por comentar. Johnny Díaz, Catherine, estamos contigo, tengo fe en Dios. Un abrazo, Johnny. Miguel Ángel Mendoza, buenos días para todos. Ese malvado de Venezuela tienen que quitarlo como sea. Rafael Emilio Soto Jiménez, buenos días. Votos no sacan dictadores, me apena mucho con los venezolanos. Aquí hemos vivido cosas similares. Gracias, Rafael. Comenta por acá Aurelina Mariluz, qué pena, estaba nerviosa, con esperanza que el equipo de María Corina ganara en Venezuela. Guadalupe Graciano, desde Los Negros de Azua, conectado. Dani Peña, solo Trump sacará a Maduro del poder, que se prepare ese dictador, dice Odani Peña. Gracias, Odani, por tu mensaje. Ricardo Cosme, felicidades a todos los chavistas también. Bueno, claro, también. Comenta por aquí, ¿se olvidaron de los padres? No, yo dije que no nos vamos a olvidar de los padres. A los padres hay que sacarle su plato aparte, felicitarlos. Y si ayer no le pudieron hacer bien su cena, su almuerzo, al padre de mi casa le tengo una deuda. Hubo un boicot, las elecciones venezolanas boicotearon el Día de los Padres. A mi esposo yo le debo una cena, le debo un poco más de atención. Usaste la excusa de que había una elección en Venezuela. Que había una elección en Venezuela, entonces. Y yo no puedo. Imagínense, organizamos eso para no celebrarle el Día del Padre. A ver, comenta por aquí, está Ana Gómez Félix. Coraje y valor, venezolanos, miren al frente con Dios al lado. Belkis Mercado, bendecido día. Gracias. Ana Gómez Félix también con nosotros. Comenta por aquí Raven Cosme, que dice que en las redes habían suspendido lo del Día del Padre, que no se sabía si era por decreto. Y comenta Carlos Darío Payano, que también está acá, diciendo que fue un tremendo fraude. Mercedes Esteves, que también está en sintonía. Gracias a todos por la solidaridad.
Vámonos a la pausa, son las 7:20 minutos de la mañana. Tenemos un programa interesantísimo con analistas de primera categoría sobre lo que ocurrió ayer en Venezuela. Estará con nosotros Alejandro Grisanti, destacado economista y analista venezolano. También estará Yatzel Román, destacado analista político de la República Dominicana, con un énfasis importante en el tema histórico y sobre todo en el futuro del país. También estará con nosotros Eugenio Martínez, yo creo que es uno de los mejores periodistas venezolanos en la fuente electoral. Y también estará con nosotros Eris Alvarado, periodista del bloque de armas de esta cadena con la que hemos llevado adelante una interesante alianza para cubrir y romper la censura en un día de elecciones, en donde debería haber espíritu democrático, pero es parte del juego. Vamos a pausa. Regresamos con más Despierta con CDN, son las 7:25 minutos de la mañana, estamos nutridos de comerciales, cosa que nos encanta, ¿verdad, Nelson? Cosa buena. Hablamos ahora de la noticia que yo creo que es de la noticia del día, está en todos los periódicos nacionales e internacionales en portada. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el llamado CNE, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,20% de los votos, mientras que para el opositor Edmundo González Urrutia se ha establecido que obtuvo 4.445.978 votos. Eso significaría, según el CNE, 44.02%. El primer boletín fue dado al filo de la medianoche. Escuchemos a Elvis Amoroso, presidente del CNE. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar. Elvis Amoroso, ese boletín número 1, dado por el CNE, repito, en casi horas de la madrugada, 12 y pico de la noche. Ese boletín del CNE tenía que darse, además, para que ustedes sepan, para que empezara a contarse el voto del exterior, en una violación franca a la legislación electoral. La ley de procesos electorales en Venezuela establece que en el momento en que usted cierra la mesa, se empieza el escrutinio. Y por una decisión del Consejo Nacional Electoral, en todas las legaciones diplomáticas en donde la gente medianamente, mínimamente pudo votar por la cantidad de trabas que pusieron, no se podía empezar a contabilizar ni una papeleta, ni una boleta, hasta tanto no ocurriera ese primer boletín. Evidentemente, para evitar lo que todo el mundo sabe, que es que si uno voto, todos esos votos de los venezolanos en el exterior se hubiesen contabilizado, evidentemente el resultado sería distinto. Yo creo que el resultado es distinto, aún con esos votos afuera, pero la intención del Consejo Nacional Electoral era que no se marcara una tendencia. Cuando acá estamos en procesos electorales, estamos en un país democrático, con sus falencias, evidentemente, como muchos en la región. Cuando hay procesos electorales, se cierra el proceso de votación a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, según establezca la Junta, y se empieza a contar. Y eso era lo que se había pedido, que el que ganara, ganara, y que el que perdiera, perdiera, y que se contaran los votos. Se lo dijeron los amigos de Nicolás Maduro y le molestó. Le molestó al señor Maduro, por ejemplo, que Lula le dijera que él había sentido temor cuando él había hablado de un baño de sangre. Maduro lo que lo mandó fue a tomarse una manzanilla. Pero bueno, creo que vamos a seguir hablando de esto. Compañeros, el análisis debe contar con los factores de las respuestas. Ya habló la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Yanesi. Sí, así es, pero el resultado, los cuestionamientos, el montaje y todo, pero evidentemente
que el chavismo y Nicolás Maduro en Venezuela han quedado muy aislados porque han perdido mucho apoyo de líderes latinoamericanos que se identifican con esa línea política. Vamos a ver lo que dice María Corina Machado luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela diera a conocer el resultado en el que declara ganador de la elección a Nicolás Maduro. Decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Bueno, ahí vimos las declaraciones de María Corina Machado con relación al desarrollo de las votaciones de ayer en Venezuela, donde había una alta expectativa de que la oposición pudiese mantener pudiese retomar el poder y se generara un cambio, pero ha pasado otra cosa. Entonces está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que habló luego de que lo hizo del boletín del Tribunal Superior Electoral, del Consejo Electoral de Venezuela. Vamos a ver. ¿Estamos listos con el corte del presidente Nicolás Maduro? No. Sí, vamos a escuchar al presidente Maduro. Al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país, que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque inclemente, de las granjas de bots. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Pero Dios con nosotros. Felicito a los técnicos. Esa declaración del presidente Maduro en Miraflores, hay que hacerle seguimiento porque ha pedido a la Fiscalía de ese país que busque, ¿no? Y eso, para los que le llevamos el ritmo al gobierno venezolano, significan una serie de medidas que pueden resultar en la investigación, persecución o encarcelamiento de cualquiera de los dirigentes de oposición que se han medido electoralmente en las últimas horas. Creo que hay que destacar algunas reacciones, independientemente de los agentes internos, de los factores internos del país. Les vamos a poner en pantalla el comunicado que ha emitido, es un comunicado conjunto de cancilleres de países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Este comunicado lo emitió anoche la República del Ecuador, en donde dice que siguen de cerca los acontecimientos en Venezuela, consideran indispensable que se cuenten con garantías de los resultados electorales y que van a respetar a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse, dicen estos países, mediante un conteo de votos transparente que evita y que permita la verificación y el control de los veedores y delegados de todos los candidatos. Otra reacción se produjo también tarde en la madrugada, es una reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha hablado, pero vamos a leer para ustedes el comunicado que hacen público y que dice: aplaudimos al pueblo venezolano por su participación. Hace poco
vimos el anuncio de la Comisión Electoral de Venezuela, nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan la información de inmediato con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen las actas. Finalmente, vamos a mostrarles una reacción de uno de los líderes de la región, además del mismo litoral ideológico de Maduro. Me refiero al presidente chileno, Gabriel Boric, quien ha señalado en su cuenta en Twitter que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconocemos ningún resultado que no sea verificable. Esas son algunas reacciones que se están viendo en las últimas horas. Repetimos, esto fue anunciado a las 12 de la noche, por lo tanto es mucho lo que vamos a ver en las próximas horas, en donde todavía, Nelson, Yanesi y Federico, hay personas reclamando actas en los centros de votación, testigos reclamando actas. Es la única manera de auditar con papeles el resultado que ha emitido el Consejo Nacional. El resultado del exterior ya llegó por fin, de lo que votaron. Todavía no ha lo podido han contar. Mira, para lo que significa. Sí, son 69,000 votos. Sí, Pero tenían tanto miedo pero que está al bien, parecer... pero déjame decir algo. Adelante. Yo hablé de un espejismo. Es que no hay dos realidades, hay una sola realidad. Y de alguna manera debe aflorar qué fue lo que pasó y qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, dice María Corina Machado, que yo no creo en ella, yo lo dije desde el 14, que ella ostentó la representación de Panamá para hablar en la OEA en nombre de Venezuela. Total, no la dejaron hablar. Yo dije, ningún político dominicano va a hablar en contra de su país adquiriendo la representación de otro país. Eso es grave. Es que no habló mal de su país, habló mal de un gobierno autoritario. No, a ella no la dejaron hablar. Pero ella no iba a hablar mal de su país, iba a hablar mal del gobierno. Pero no, lo que iba a hablar es otra cosa. Ya. Sino tú aceptar la representación de Panamá, y Panamá dice, ella es mi representante para hablar. Duraron 8 horas discutiendo en la OEA y le dieron 2 minutos, ese fue el error de ella, y le dieron 2 minutos, no debió hablar, es que para que se despidiera. Y ella, hola, ¿cómo estamos? Pero además hay que ver el historial de María Cristina, María Corina Machado. Ella no creía en eso, elecciones, no es así. Ella era una abstencionista, llamaba a que no se votara. Y probablemente ahora hay una realidad distinta a la que hubo en el 13, en el 14, en el 17, porque hay que saber con Leopoldo López, con Capriles, con Guaidó, que siempre ocurrían este tipo de cosas y se mantenía el poder imperante, que no es fácil luchar contra el poder. Incluso en el 14, Capriles perdió de Maduro por 1,49%. Fue la mejor oportunidad de la oposición. Ahora es 7% la diferencia. Aquella vez, recuérdense que mataron 14 gente y más de 250 heridos, que la guarimba, que la calle, y después se olvidó. Guaidó ahora está el presidente alterno y eso se olvidó. Leopoldo López, acuérdense, hubo hasta intentos de golpe de Estado. Entonces, ahora es otra vertiente de este asunto. Yo creo que hay que esperar que digan los observadores. Dice María Corina que ellos ganan con el 70% y que Maduro obtuvo el 30% de los votos. Eso es fácil de determinar porque se precia el sistema electoral de Venezuela de ser de los más avanzados del mundo. Incluso se producen 16 auditorías casi simultáneas, porque usted marca y le dan un valecito, una factura, y ese valecito usted lo mete en una urna, es decir, que se puede contratar. Sí. Yo quiero esperar, por ejemplo, el Centro Carter, que estaba como observador, porque había, independientemente de lo de Maduro, y tenía 900 gente, había 600 y tantos observadores, incluyendo el Centro Carter, y hay otras 2 instituciones que me merecen respeto. Yo estoy esperando qué van a hacer, porque ellos deben hacer una rueda de prensa hoy, van a informar y van a dar su parecer. Yo creo, Blinker pide que se publique la tabulación detallada de los votos,
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que deben hacerse todas esas cosas. Y el régimen y la Comisión Nacional Electoral deben hacer todo, digo, dentro de lo que manda la ley, hacer todo ese tipo de publicaciones. La gente, por ejemplo, República Dominicana firmó un comunicado, pero ese comunicado no dice nada malo. Ese comunicado pide transparencia y respeto a la voluntad popular. Lo que pasa es que se dice que cuando se habla de respeto a la voluntad popular, nada más hay una parte. Respeto a la voluntad popular, eso fue lo que dijo Kamala. Entonces, como eso produce que auditoría el sistema, que se publiquen, Maduro dijo que se tiene el país y la persona que hizo la intervención en el sistema, que se hagan todas esas cosas y que se den los resultados. Ahora, lo que yo digo, tanto en el 13, en el 14, en el 19, yo creo que el camino que se cogió no era el mejor. Ahora la oposición debe echar el pleito en Venezuela y debe reivindicar a los venezolanos. Pero si se arrima a poderes extranjeros y que te declaran ganador y que te financian, hay que quedarse ahí. Yo pongo un ejemplo, y miren, 13, 14, 19, en República Dominicana, y aquí termino con compañeros, si le seguían el jueguito a Balaguer, no íbamos a pasar la vida entera perdiendo elecciones de Balaguer. Porque en el 70 Balaguer forzó a que la oposición se retirara. Yo me acuerdo del acuerdo de Santiago, forzó, así no hay condiciones, no vamos a participar. En el 74, bloque de la Unidad Nacional, con los militares en la calle, forzó a que la oposición se retirara. Y buscó a la Jaraburgo y ganaba. En el 78, o para el 78, porque fue un proceso que duró varios años, Peña me dijo, no, ya no nos vamos a retirar, vamos a echar el pleito. Y vamos a pelearlo voto a voto. Y fue la única manera de sacar a Balaguer. Yo creo que hay que construir una oposición sólida, interna, dentro de Venezuela, porque la oposición no está compacta, no está homogénea en Venezuela, que es otra de las cosas. Lo primero que tienen que ponerse de acuerdo son ellos. Esperemos voces independientes, que no sé dónde están los independientes. Los observadores internacionales, los dominicanos, tenemos mucha expectativa con Leonel. Leonel estuvo allá. No sé si era como expresidente o como Funglode o como alguna entidad. Lo invitó el Consejo Electoral de Venezuela. Fue una invitación especial. Tenemos una comisión directa con una opinión sobre lo que ocurrió en Venezuela, y ese es Leonel Fernández, que yo sé que él ahora mismo está pensando, porque el terreno está muy minado para un político. Bueno, Nelson, tal como señalas, los momentos anteriores quizás no fueron óptimos. La primera década o los primeros quinquenios del chavismo pues, pudieron ser de la forma que fueron por consecuencia directa de la oposición, como lo fue también el ascenso del chavismo como consecuencia directa del manejo previo que esa oposición, cuando fue a DEI Copey, hizo de Venezuela. Esos polos trajeron esos logros. Pero bueno, al final de cuentas no somos quienes para juzgar lo que cada pueblo decida tener como régimen, como sistema de gobierno. Eso es una intromisión, desde luego, siempre, sí, solo sí, sea una aspiración legítima de los pueblos. Cuando la voluntad popular es vulnerada y cuando los derechos fundamentales son vulnerados, como país, como Estado, como sociedad, tenemos un compromiso de veeduría cruzada. Los sistemas políticos, los partidos políticos, las repúblicas democráticas del 2024 tienen la obligación solidaria de recíprocamente garantizar que en los países contrarios exista un régimen similar, para poder entendernos entre pares. Claro, es un constructo social lo que yo estoy diciendo. Usted no podía a Corea del Norte a decir eso, ni podía a China a decir eso. Ellos tienen su régimen como lo entendieron. Ahora, el tema es, el escenario, estos resultados que estamos viendo hoy fueron condicionados previamente. Ciertamente la oposición venezolana eligió el único camino posible para poder, en democracia, sacar a un gobierno del poder, las urnas. Y como Nelson señala, Camaño vino aquí en el 73 porque no había opción de sacar a Balaguer de otra forma que no fuera un movimiento armado. Y 5 años después lo sacaron con votos. Sencillo, ahí está la historia. Ahora, en el 70 y en el 74 no hubo condiciones para ir a elecciones. Entonces, por lo tanto, los resultados de aquel momento de Balaguer fueron resultados condicionados.
Porque claro, ese iba a ser el resultado si la oposición se iba a retirar. Claro que este iba a ser el resultado cuando yo inhabilito por 15 años a la principal dirigente política por las razones que sea. Entonces, cuando yo empiezo a inhabilitar sistemáticamente, hubo otra Corina que pasó ya sin pena ni gloria que también la inhabilitaron. Entonces, Maduro fue predeterminando este resultado, porque de 21 millones de electores, es más, Catherine, corrígeme, pero yo creo que si de los 8 millones de venezolanos que están fuera del país por concepto de exilio económico forzado como consecuencia del desastroso manejo de la economía por parte del gobierno de Maduro, de esos 8 millones, por razones naturales obvias, la mayoría son mayores de edad, porque el que emigra en condiciones, emigra un ser humano adulto, no emigran los niños. Entonces, probablemente hay más votos en el exterior que los votos que sacó Maduro. Maduro sacó 5 millones y pico, un 24, 23% del total del padrón. Y fuera hay un 26, 27% del padrón. E inhabilitaron. En Colombia hay 3,5 millones de venezolanos y solamente pueden votar, me parece que 7,000. En Chile pueden votar 3,000. Entonces ha sido un proceso deliberado de excluir las condiciones de libre democracia, de libre ejercicio del voto. Y lo único que se pedía era que se contaran los votos. No más de ahí. Los votos se contaron. Ahora, Nelson, para terminar, porque sé que te va a gustar esto, lo que habría que ver es, como dijo el camarada Lenin en Iskra en 1905, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que hay que responder a partir de hoy, 29 de julio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y por dónde empezar? Iskra era el periódico de los bolcheviques. Me escriben aquí. ¿Qué te dicen, Nelson? Me dicen aquí, Leonel se juega su credibilidad. Yo creo que él debe enmascarar su posición en un comunicado conjunto, una cosa así. Por ahí que se pierde. Lo que te puedo decir es que el presidente Fernández, que venía ayer mismo, tengo información de que podría quedarse varios días Está más. allá, Sí, sí, creo que está allá en Venezuela. Está allá todavía. Miren, mis consideraciones sobre el proceso de ayer. Como les dije al inicio del programa, el sol no se puede tapar con un dedo por más que usted quiera. Las condiciones a las que los venezolanos acudimos al proceso electoral de ayer eran sumamente adversas. Sin embargo, la gente se expresó como sabe, votando. La gente acudió masivamente a votar. El Consejo Nacional Electoral habla de una abstención alta, habla de una abstención particularmente alta, pero hay que preguntarse evidentemente si de esos 21 millones de venezolanos, esa abstención acaso no responde a varias cosas. Uno, a que hay 7.5 millones de venezolanos, casi 8, en el exterior, siguen registrados en Venezuela para votar. Porque mientras usted tenga cédula de identidad, tenga 18 años, usted es un votante y se le cuenta en ese registro. El primer gran fraude que ha ocurrido en esta elección es suprimirle a los venezolanos en el exterior su derecho a votar. Cualquier país con un mínimo de respeto por la democracia facilita el voto de sus ciudadanos. No se las pone en China como han hecho en el exterior. A esos venezolanos que el gobierno del señor Maduro, con su desgobierno, con su divorcio de la realidad, con su desprecio por los derechos humanos y por los derechos económicos, los ha expulsado del país, pero además de expulsarlos, les limita, les trata como ciudadanos de segunda y no les permite votar. Como decía Federico, si de esos 7.5 millones de venezolanos, 5 hubiesen ejercido su derecho, hubiese pasado lo que pasó, por ejemplo, en la Embajada de Venezuela, en el Consulado de Venezuela aquí. Los datos que yo tengo de la votación de venezolanos en República Dominicana son los siguientes. Y trasladen eso a todas las sedes consulares, si hubiesen votado esos 7 millones de venezolanos que el gobierno de Maduro se los ha impedido. En República Dominicana, Edmundo González Urrutia sacó 218 votos. Nicolás Maduro sacó 21 votos. El gobierno de Maduro lo sabe y por eso impide y trata a los venezolanos en el exterior como ciudadanos de segunda, porque desprecia la crítica, desprecia a la disidencia, y la desprecia adentro y la desprecia afuera. Y así no se construye un país, así no se construye democracia, mucho menos así se construye socialismo. Hay que destacar también
que el fraude ha sido sistemático, nosotros nos preguntábamos cómo lo iban a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo iban a revertir esa brecha importante que se expresaba en encuestas muy serias, por más que las quieran desacreditar, de gente que se estaba jugando su credibilidad? Bueno, ahí hemos visto algunas de las formas. Han negado actas a testigos en las mesas, los han expulsado de los centros con el uso de la fuerza pública, han evitado que la participación sea libre, por ejemplo, para gente como María Corina Machado, porque María Corina debió ser la candidata, no lo fue. Se lo impidieron o nos vamos a olvidar que le inhabilitaron. ¿Eso es democracia? Eso no es democracia. Y finalmente, aunque creo que uno de los objetivos de Nicolás Maduro era que se les legitimara internacionalmente como un gobierno que acude a elecciones, el mundo sabe de qué están hechos. El mundo lo sabe. Bueno, Catherine, definitivamente que el gobierno de Maduro ha quedado bastante aislado, ha perdido muchísimos apoyos que antes tenía y las críticas ahí están. Lo único que quisiera agregar, ya tenemos que irnos a la pausa, a la reflexión con relación a este contexto que vive el pueblo venezolano, es que quizás es bueno cambiar la estrategia. Es Venezuela al interno de su país, es bueno tener apoyo de la comunidad internacional, todo esto que ha ocurrido, pero finalmente son los venezolanos allá los que tienen que diseñar estrategias distintas. Ya hacían referencia don Nelson y Federico con relación a lo que aquí pasó, cuando no había garantías de participación y de respeto a los opositores y garantía de participación electoral. Bueno, no vamos a ir a las urnas. En el 70 no vamos a ir, en el 74 no vamos. Luego se empoderaron, es decir, aplicaron una estrategia diferente, y a pesar de que se contaban los votos como con la bandera roja en las armas, no, hubo un cambio de gobierno. Entonces quizás es necesario evaluar un poco las estrategias, porque si no les ha dado resultado hasta ahora, no apliquen la misma. Y no es por nada, pero son 6 años más que hay que esperar. Catherine ya no corría, no podemos hacer un referendo revocatorio y todo, pero hasta ahora el chavismo ha ganado todas esas estrategias. Así que es momento quizás de verlo de manera diferente para lograr resultados distintos. Dice Kelvin que tenemos que irnos a la pausa. Pero antes tal vez podía aparecer un Michael Scott y tira el dardo de los partos allá en Venezuela y se buscan una fórmula negociada. Probablemente. ¿Tú crees que no hubo negociación? Yo creo que hubo negociación. No, hubo negociación. Acuérdense que en octubre hubo una reunión de la oposición y el chavismo en Barbados, Sí. participación de Estados Unidos, de la Unión Europea, y acordaron este proceso. Incluso acordaron la fecha de ayer, 28 de julio, que es el cumpleaños Lo único 70, que cumplieron. el cumpleaños 70 de Chávez, pero eso fue Un golpe por propagandístico consenso. ya. Sí. Yo creo también que como parte de la estrategia, por ejemplo, en Estados Unidos es el país en que más venezolanos hay, pero no tiene relaciones diplomáticas. Sí. Tal vez en algunos países debieran inventarse algún régimen de excepción. Claro, tendría que pasar por el consulado venezolano y facilidades para que le den algo, pero habrá que inventarse algún tipo de cuestión. Yo creo en el caso dominicano que la política exterior debe estar comprometida con una salida negociada, siempre invocando la paz. Ojalá que no se trate de imponer, y esto lo digo de manera sincera, a los venezolanos una salida extranjera, que ya se ha vivido más de una vez y no da resultado. Ni bloqueo. Guaidó incluso tenía hasta la reserva en oro de Venezuela, él, Los en el Reino Unido. activos de la petrolera de Chevron. Todo lo tenía, él era más poderoso que el mismo Chávez. Bueno, tampoco. Y además que ojalá los venezolanos no sean presa de la geopolítica mundial. Estados No, Unidos, Estados Unidos está goloseando. De lo que vamos a seguir presos es de la dictadura. No, Eso pero es que lo yo ha estoy de pasado. acuerdo, yo estoy hablando Lo que pasa de es que yo condiciones. estoy de acuerdo contigo, Nelson, pero yo creo que hay que enfocarnos en lo que ha Venezuela pasado. tiene la reserva petrolera mayor en el mundo, Sí. y Estados Unidos ha estado afectando su reserva, metido por allá, por Ucrania, y que para que los precios no suban. Pero ahora mismo, Acuérdense que le hizo una dispensa
hace meses a Maduro, Estados Unidos. No, y les han desbloqueado el gas en las Por eso últimas te estoy meses. diciendo, ojalá que no sean víctimas los venezolanos, el noble y sufrido pueblo venezolano, de las maquinaciones del ajedrez mundial, de la No, geopolítica. de lo que estamos siendo presos es de la No, dictadura. mientras tanto. No, y de otros intereses como los de Rusia y China, que también están en la ecuación. Es Que hay que otra- Lo que pasa decir. es que hay Bueno, un es refrán otra- es otra popular, cosa. Catherine, por ahí que dice Es que la otra cosa, uña le duele que al si dedo. quieren ahogar económicamente a Maduro, ahí está Rusia, China, Israel, todos esos países. ¿Qué fue lo que pasó ahora con Rusia? Que van 13 paquetes de sanciones. Y ellos- nada. Los bloqueos no funcionan. Ahí está No, Cuba no. para demostrarlo. Bueno, Fidel se mantuvo todo ese tiempo denunciando, señores, el hambre que ustedes están pasando, las penalidades, es porque Estados Unidos es el culpable que tiene el bloqueo. Bueno, Pero más fácil es hacer elecciones, soltar el coroto y poner al pueblo cubano a votar como debe ser. Bueno, pero pero no, ahí- más fácil es echarle la culpa a los otros. Es que ese es el problema. El problema del liderazgo populista de nuestra región es ese, echarle la culpa al otro. Señores, han sido absolutamente ineficientes. Tienen 25 años gobernando Venezuela. En Cuba tienen 50 años haciendo que la gente pase hambre y trabajo. Y la culpa son los de afuera. Oye, pero vamos a hablar de otra cosa, vamos a una pausa. Lo dijimos al principio, habrá mucha Venezuela, mucha alma llanera, mucha linda varinas. Ese es mi favorito. Me gusta. Vamos a seguir, vamos al análisis. Yacel Román, analista de los problemas internacionales, casi de la casa. Alejandro Grisanti, economista, lo hemos tenido muchas veces aquí, problemas internacionales, nacionales, de Venezuela propiamente dicho. Vamos al análisis, a las perspectivas. Me tomo el mando de darle la palabra a Yacel. Comienza tú. Acuérdate, bueno, dele para allá. Claro, yo lo primero que quiero resaltar, y lo han mencionado ustedes en todo momento, estamos hablando de un país con voto automatizado y que un país con semejante modalidad, a 14 horas de que hayan cerrado las urnas, no tengamos ningún dato de ninguna mesa oficial en el país entero. Eso solamente podemos describirlo como una operación dolosa. No hay otra forma de verlo. Entonces, yo sí quiero explicar un poquito a la audiencia que América Latina tiene una gran historia de fraudes que se han detectado de la siguiente manera y con algunos resultados distintos. Por ejemplo, uno que se conoce en República Dominicana es lo que se llamó dislocamiento del padrón. Yo identifico que don Nelson es un votante opositor, por ejemplo, en Paya, en Baní, que es en el interior. Yo de ahí lo saco del padrón, entonces cuando don Nelson llega a votar, le dicen, no, usted vota en Dajabón. Don Nelson no logra votar y de esa manera yo suprimo cuando tenemos una competencia cerrada para que gane el que se encuentra en el poder. Esa es una modalidad. Hay otra que es la alteración de algoritmos que lo hacen no certificable, eso lo hemos visto también en otras ocasiones. Hay uno que es un tanto más burdo, que es la intimidación por la vía armada de votantes opositores, de forma que no lleguen a expresar su voluntad y de esa manera sacan más votos. El que está en el poder no puede decir que fue que le pusieron votos de más, pero hubo una intimidación. Y desde luego está el caso que estamos viendo, que es el más burdo de todos, que es un anuncio sin resultados. ¿Qué ha pasado históricamente en la región? Por ejemplo, en 1994, en República Dominicana, se determinó que 30.000 personas no habían podido votar precisamente por el dislocamiento del padrón, como la diferencia entre el primer lugar y el segundo era 22.000 votos, eso hacía no certificable la elección, y después de un proceso de prácticamente 3 meses, 16 de mayo a 10 de agosto, en el que parecía que el país iba a la guerra civil, se pacta una nueva elección para 1996. En otros casos también, por ejemplo, que fue el de Bolivia, 2019, se detecta igual un proceso que desvió resultados, se anuncian nuevas elecciones, el presidente en ejercicio y candidato reeleccionista dice que no participará, pero la gente prende el país en fuego y lo remueven y sabemos lo que terminó pasando en Bolivia. En casos como por ejemplo el de Panamá, 1989, que hubo elecciones en el verano de Guillermo Endara como candidato civilista contra el candidato militarista de Noriega, igual de manera burda se anunció ganador al candidato del PRD entonces dictatorial. Estados Unidos invade en diciembre, derroca a Noriega que quería escapar a República Dominicana donde vivían sus familiares, pero entonces con la invasión estadounidense se juramenta el presidente Endara en una base militar. Nunca se publicaron los resultados, pero se partió de la premisa de que había ganado Endara. Eso es imposible en Venezuela por la siguiente razón. Todo lo otro que he mencionado es mayormente imposible, salvo un caso.
En Venezuela no hay forma de que una invasión militar haga lo que se hizo en Panamá, porque su geografía significa que entrar significaría quedarse por lo menos 20 años. Así que esa no es una opción en este momento. A diferencia de República Dominicana, donde hubo un proceso de negociación durante 3 meses, no es muy posible en este instante que pase algo similar, porque recordaremos que el liderato dominicano de 1994 tenía mejores relaciones. Incluso si ustedes entran ahora mismo a YouTube y escriben José Francisco Peña Gómez 1994, encontrará que en el acto de firma del Pacto por la Democracia, él lo que se fue en elogios hacia el presidente Balaguer. Eso no va a pasar aquí. Ahora, ¿qué puede pasar si en Venezuela? Hay 2 personas que son las que más incidencia tienen sobre Nicolás Maduro, que son las que más pudieran impulsar que esto cambie, que son Díaz-Canel de Cuba, que no lo va a hacer, y Celso Amorín de Brasil, que ojalá lo haga porque es una influencia positiva sobre Nicolás Maduro. Alejandro Grisanti está con nosotros. Ayer parece que también se trasnochó, por eso le damos las gracias especiales. Alejandro, para los que lo siguen en su cuenta de Twitter, en redes sociales, ha publicado unos números que yo creo que son interesantes y sobre los que le vamos a consultar a continuación. Y tiene que ver sobre esos datos que fueron compartidos anoche, que fueron expuestos por el presidente del Consejo Nacional Electoral en las últimas horas. Alejandro, ¿qué está bien y qué está mal de esos resultados desde el punto de vista del dato? ¿Cómo se puede considerar, cómo se puede leer este resultado que habla de 80% de actas escrutadas o contabilizadas por el órgano rector? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Quisiera hacer una acotación porque hay un dominicano también en Caracas hoy que tiene la fuerza y podría tener con su voz las posibilidades de un cambio. Ese es el presidente Leonel Fernández. Él está ahora en Caracas. Él se ha reunido con todas las partes desde que llegó, desde el jueves, miércoles, ha estado allá, y creo que es importante sumar a esa lista de 2 personas, tanto a Leonel Fernández como al expresidente Rodríguez Zapatero, que también está allá, que hasta ahora han sido demócratas, eso es importante decirlo, y que esperemos que la democracia sea la que gane en Venezuela y que podamos tener resultados confiables. Con respecto a los resultados que se publicaron ayer, que es bien importante decirlo, el resultado no es irreversible, el resultado no es final. Se habla de una diferencia hasta ahora anunciada. Como bien dijeron, no hay hasta ahora ningún tipo de publicación de datos, de actas. Nos jactamos que tenemos el sistema más moderno del mundo, el más rápido, el que puede hacer las cosas muy bien, pero a 15 horas casi o más de 14 horas de cerradas las mesas, los venezolanos no tenemos los resultados en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia que ellos anunciaron ayer? 700.000 votos. Pero hay 2,5 millones de votos que no han sido contabilizados ni fueron anunciados. ¿Qué pasó con esos votos? Entonces, incluso asumiendo que el resultado que haya dicho ayer el CNE sea cierto, lo cual yo tengo serias dudas, creo que hay un problema de actas, etcétera, que se está desarrollando, pero asumiendo que ese resultado sea cierto, el que anunciaron, bueno, todavía hay 2,5 millones de votos por contar, y por supuesto esos 2,5 millones de votos por contar pueden hacer bien la diferencia entre un candidato y otro. ¿Por qué dijeron esos resultados de esa manera? ¿Por qué no empiezan a las 8 de la noche a empezar a decir, bueno, en un proceso automatizado, bueno, las actas van llegando de manera automática cuando los centros se van cerrando, y a las 8 o 9 de la noche ya teníamos el 70, el 80% de las actas escrutadas, enviadas al CNE, donde eso se puede hacer en un proceso transparente, donde se muestra los votos desde el momento que llegan, y no como ayer, que van acumulando, se va acumulando, empiezan los testigos a no tener acceso a las actas, empieza el Plan República, las Fuerzas Armadas, no todos, algunos, a sacar los testigos de los centros sin la respectiva acta, a la fuerza. Entonces, bueno, de esa manera tenemos el resultado que estamos teniendo hoy, que no hay nadie que se lo crea. Me gustaría usted, Grisanti, que es conocedor de cómo es el sistema electoral, y este espacio tan amplio de tiempo que se produjo entre el cierre de las votaciones y dar a conocer el resultado, los primeros datos, pero esperaron a tener el 80% de los votos computados para dar eso, porque es así como ocurre,
o ya tenían previamente quizás una hora o algún porcentaje de cuando se tenga, por ejemplo, 20%. En República Dominicana se establece, cuando tengamos el 20% o sean las 8 de la noche, damos el primer boletín. Ayer no ocurrió así, todo el mundo estaba esperando y lo dieron pasada las 12 de la noche. Sí, mira, yo creo que es bien importante eso, lo que ocurrió ayer es inédito. Yo creo que es inédito en la historia de Venezuela. Yo creo que es bien importante diferenciarlo. En Venezuela han habido muchos de estos procesos de ralentización, de abuso electoral, donde efectivamente te mueven electores, donde hacen una operación morrocoy en los centros donde la oposición es mayoría, entonces los opositores tienen que hacer 3, 4 horas de cola, mientras hay una operación liebre en los centros del madurismo, y ahí entonces fluye más rápido. Todo este tipo de cosas se habían venido haciendo, pero a la hora de cerrado el proceso, y esto es bien importante, ¿okay?, que se produce el cierre de la mesa, que se imprime el acta. Una vez impresa el acta, se coteja, como dice María Corina, papelito por papelito, que esa acta refleje los votos que están en la urna electoral, y entonces de allí se transmite el acta, ¿okay?, al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que no ocurrió ayer, y lo que es un proceso inédito de otras elecciones, incluso bajo el chavismo, bajo el madurismo, que se había dado. Hasta el momento se podían auditar las cajas, se abrían las cajas, se contaban los papelitos, se imprimía el acta, se dejaba que la oposición, el testigo de oposición, se llevara su acta física al centro de votación, los testigos de oposición y por supuesto también el testigo chavista, ¿no? Claro, todos los testigos de todos los candidatos se llevaban su acta para poder cotejarla. Y hubo una elección efectivamente donde se perdió por 250.000 votos, la elección de Enrique con Maduro en el 2013, que con todos los abusos electorales uno dice, mira, esto no refleja la voluntad popular. Aquí claramente la voluntad popular por un chin era hacia Enrique Capriles, pero cuando se contaron los votos favoreció a Maduro. Y yo creo que es importante separar lo que fue el abuso electoral durante todo el día, que ayer también se hizo, que las Fuerzas Armadas estuvieron allí, que estuvieron diferentes instituciones abusando, a la última parte del proceso donde no se cuentan los votos, donde se presentan resultados no auditables, y esto es lo importante, los venezolanos aceptaríamos cualquier resultado que sea auditable, que corresponda con las actas, que realmente se coteje con los votos que se cuenten, y allí aceptamos todo, porque ese es el juego democrático, y a veces te toca ganar y a veces te toca estar en la oposición. Grisanti, y Yatzel también, el tema de las actas, quizás de la lógica de la electoralidad venezolana, el sistema está blindado en el sentido de que no es posible manipular el proceso de generación del acta. Aquí hubo una elección donde hubo un senador que le llamaron el senador Palito, porque simplemente le ponían un 1 delante del cotejo de cierre del acta. Entonces el resultado final estaba ahí, el 1, y se sumaba a esto, el senador de los Palitos. Pero entonces cuando tú tienes cómo funciona el sistema de la perspectiva del blindaje electoral de la generación, hay 15.000 mesas electorales, no están las actas, tradicionalmente las actas, todo el mundo tendría su acta y los centros de cómputo de cada partido podría predecir y proyectar un resultado. Y en esa línea, estadísticamente, es posible revertir esto si esos son los resultados reales. Y Yatzel, entonces, visto eso, ¿el camino que nos queda sería administrativo o sería político? Mira, lo primero es, desde el punto de vista técnico, la manera como debería fluir el sistema electoral es totalmente blindado. Sí lo es. Al final, si el centro electoral tiene una sola mesa, todos esos centros electorales que tienen una mesa, hay que abrir la urna y cotejar papelito a papelito con lo que dice el acta. Y ahí se transfiere y ya tú tienes tu recibo de cuántos votos sacó la oposición y cuánto sacó el gobierno o cada uno de los candidatos en esa acta. Cuando son más de 2, 3, hasta 5 mesas electorales, se abren 2 cajas, más de 5 mesas electorales abres 3 cajas, escogidas de manera aleatoria, que eso también es bien importante. El público que está esa noche ahí escoge, vamos a abrir la mesa 1, 3 y 7. Y eso no lo tiene por qué saber el gobierno. Y esas son las que vas a auditar, porque ciertamente no hace falta abrir todas las cajas desde el punto de vista estadístico. Políticamente lo ideal es abrirlas todas. Claro. Pero el gobierno siempre, en este caso, el oficialismo siempre se negó a abrirlas todas.
Lo ideal políticamente es que, bueno, no hay nada que esconder, abramos todas las cajas, tienes miembros de mesa, en 7, 8 miembros de mesa en cada una, a todos miembros de mesa, incluso a los chavistas, a los maduristas. Yo he trabajado mucho en mesas electorales y los maduristas decían, ay, qué chévere, vamos a abrir mi caja. No es algo que tengan temor, les gusta la participación, el cotejo, etcétera. Entonces sí es un sistema bastante blindado y por eso estamos todos a las expectativas, por eso la invitación a Leonel Fernández a que se pronuncie, por eso la invitación a Zapatero a que se pronuncie, porque se sabe con las 15.000 actas que tiene en su mano la oposición de que hubo fraude. Y yo creo que no hay que llamarlo de otra manera, de que el resultado que se expone, que expuso ayer el Consejo Nacional Electoral, no compagina con los resultados que tiene la oposición en sus 15.000 actas y que es necesario pronunciarlo. A lo mejor hablaron de este hackeo como una puerta de salida, como una puerta de negociación, pero a mí me queda totalmente claro que la transición arrancó anoche en Venezuela, que tenemos que ir a un proceso de negociación. Y bueno, aquí me estoy adelantando a la parte política, que tenemos también un experto para que la comente. Además, ¿cuáles otros observadores que puedan pronunciarse? Porque hasta ahora no hemos conocido la posición de los observadores del proceso, que usted menciona mucho a Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero, pero ¿cuáles otros, especialmente organismos, están allá observando que puedan dar una respuesta a las inquietudes que tiene la oposición? Organismo no hay casi ninguno, hay que resaltar eso. Hay 600, que es lo que ellos mencionan, de acompañantes, veedores, observadores, pero fueron los que quiso seleccionar el régimen que le dio la gana. Porque, por ejemplo, está el Centro Carter. Sí, el Centro ¿Y Carter la OEA específicamente, no está la OEA no, Unión Europea no, que estaba en el acuerdo Ni de OEA Barbados. ni Unión Europea. Pero sí quiero explicar eso un poquito. Yo he estado en 37 elecciones en 24 países con el Centro Carter, con la OEA, con la Unión Europea, Y con creo la que te votaron de una. de Venezuela en 2015. Específicamente por eso, aunque recibí la invitación ahora en 2024, decidí no exponerme a otra A que te volvieran a expulsión, votar. porque 45 integrantes de la misión con la que yo hubiese ido de haberlo aceptado, los expulsaron a todos. Gente ahí de todas las ideologías posibles, porque incluía a la alcaldesa, ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es progresista, antiuribista y demás. Pero sí quiero explicar por qué hablamos mucho de Leonel Fernández o de Celso Amorín dentro de una misión que incluye más gente, porque son los más moderados. Incluso vamos lo siguiente. Con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, el doctor Fernández se reunió con todos los candidatos, menos en el caso de Edmundo González, que ahí fue Leonel Fernández solo. Eso yo lo veo como más positivo que negativo, porque incluso había algunas personas y me quisieron meter en el mismo saco a mí, pues yo no lo digo de la siguiente forma. Decían como que Leonel Fernández ir hacia allá era irle a aplaudir al chavismo. Yo decía, Leonel Fernández, con su sentido de historia, con la manera que él se toma tan en serio a sí mismo, yo no lo veía a él como aplaudidor. Y por eso, vean la foto, es solamente Leonel Fernández con Edmundo González. Ajá. Eso, por lo menos en mi deseo, apuntaría a que si definitivamente estas personas que manejan información privilegiada, Celso Amorín y Leonel Fernández estando en el terreno, ellos pudieran jugar algún tipo de rol. Ahora, ¿por qué no lo puse en la misma conversación con Celso Amorín? Porque el ex canciller de Luis Ignacio Lula da Silva tiene una incidencia mayor sobre lo que pudiera hacer Nicolás Maduro. Yo sí creo que Leonel Fernández, si de nuevo vuelve y toma en serio lo que es el prestigio internacional que él se ha ganado en otros momentos, aunque no incida sobre Nicolás Maduro, yo esperaría que utilice esa información privilegiada para en el momento que lo considere preciso dejar saber que esta no es una elección verificable, como ha sucedido en otras ocasiones. Yo sí quería mencionar de nuevo. Por ejemplo, el año 2000, cuando Alberto Fujimori quiso prolongarse en el poder, recordaremos que el entonces canciller Eduardo Latorre, de República Dominicana, fue quien presidiendo la sesión del Consejo Permanente de la OEA, gobierno de Leonel Fernández, dijo, esta no es una elección certificable. En 1990 fue Jimmy Carter, como jefe de misión del Centro Carter en Nicaragua, que reunido en privado con Daniel Ortega, le dijo, presidente, tiene que entregar. Así que yo sí veo positivo que haya gente moderada ahí. Ahora, Nicolás Maduro ha mostrado ser más recalcitrante que Alberto Fujimori, ha mostrado ser más recalcitrante que el Ortega del 90, no así el Ortega del 2024. Por eso yo pongo que solamente Díaz-Canel en Cuba o Celso Amorín de Brasil pudieran jugar un rol. Yacer, te voy a hacer la pregunta a ti porque tengo un par de ejemplos dominicanos. Claro. Aquí yo hablaba de que ojalá no aparezca quien trate de imponer a los venezolanos una salida extranjera. ¿Qué es lo que es una salida extranjera? Claro. Que la oposición venezolana no tenga una consigna, no tenga una propuesta, no tenga un camino, sino que le hicieron un fraude
y ya. ¿Qué planteo yo? Tú mencionas Nicaragua en el 90, yo estuve en el 90 en Nicaragua. Muy bien. Pero tuve también en las elecciones de aquí, muy cerca. Jimmy Carter, que también aquí, produjo un acuerdo político. Habló con Balaguer, habló con Bosch, acuérdense que fue el fraude colosal del PLD, y se inventaron una fórmula, un formulario 6, y se hizo un cotejo de actas. Y no se encontró irregularidad en las actas. Me acuerdo que solo había una acta alterada de la romana, que decía 50 votos y le pusieron un cerito, pero hubo un acuerdo político. Entonces yo creo que debe haber algún tipo de acuerdo en Venezuela. Los dominicanos, y por eso hablo contigo, Yacel, tenían una consigna y un camino en el 63, retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Se podían, vamos a hacer un gobierno, retorno a la constitución del 63 sin elecciones. Entonces yo digo, la oposición venezolana debe tener una consigna, debe tener una meta clara en este momento. ¿Cuál puede ser? La negociación, el cotejo de acta o lo que sea. Te pregunto, Yacel, a propósito del camino. Bueno, el hackeo pudo hacerlo también el madurismo, porque siempre el que altera es el que gana, el que quiere ganar. No, una gente no altera para perder y después alegar que le hicieron fraude. Pero bien, se dice que a las 3 es la vencida. Leopoldo López, Capriles, Guaidó y ahora María Corina. ¿Cuál debe ser ahora la negociación, la fórmula, el camino ahora? Sí. Independientemente de que se hizo fraude, debe haber la cabeza fría y hay una propuesta política. Sí, como lo hizo aquí Michael Scott en el 94. Los dardos partos. Saliendo. Sí, pero eso para otro momento. De hecho, estoy escribiendo un libro con todos los cables desclasificados de la embajada estadounidense de 1969 a 1993, que incluye buena parte de eso. Para la audiencia, un poco lo que menciona don Nelson, en cuestión de 5 semanas, entre abril y mayo de 1990, Jimmy Carter estuvo en las elecciones en Nicaragua, donde en privado le dijo a Daniel Ortega, presidente, tiene que entregar, porque todos los datos apuntaban a una victoria aplastante de la primera mujer electa presidente en la historia de América Latina, Violeta Barrios de Chamorro. Cuando vino a República Dominicana, invitado por el profesor Juan Bosch, se le pidió precisamente que cotejara el Centro Carter la data disponible, y eso apuntó a que no había irregularidades que cambiaban el resultado de un lado a otro, independientemente de que se habló de fraude colosal, de que se vaya ya, protestas durante 2 años, pero finalmente se le reconoció el triunfo al candidato reeleccionista. En ese momento al PLD no le gustó que el PRD, antes que el Partido Reformista se declarara ganador, ya el PRD estaba proclamando a Balaguer ganador, pero eso es algo para otro momento. ¿Cuál es el camino en este contexto? La oposición ha sido bastante clara, María Corina ha sido bastante clara, Edmundo González ha sido bastante claro. Ellos tienen en su posesión lo que apunta a una victoria aplastante validada por las actas, que son 15,000 que tienen. Ahora, como bien mencionó el señor Grisanti, como están hablando muchos ahora que quizá se peca de optimista, pero desde luego hay que aspirar a lo mejor, se puede pensar que todo este tema de hablar de un hackeo pudiera ser ya el inicio de una transición para una negociación en una posición de mayor fortaleza. ¿A qué me refiero con una posición de mayor fortaleza? Incluso tomando en cuenta que la mayoría de gobernaciones la tiene el chavismo. La práctica totalidad del parlamento lo tiene el chavismo. La mayoría de alcaldías lo tiene el chavismo, y todo eso lo tiene hasta enero del año 2026. Así que ya estaban en una posición de poder tener el poder compartido. Pero si de esta manera ellos se presentan como que, bueno, ganamos, pero hubo un hackeo, sentémonos, repitamos elecciones, nosotros entregamos tal cosa, miren que solamente 80% es muchísimo, pero 20% puede variar el resultado, como preguntaba Federico. De esa manera pudieran dársele más, vamos a decir, privilegios al chavismo. Esa es una posición pragmática, es una posición, quizá, vuelvo y repito, excesivamente optimista, pero es lo que algunos esperan, de que esto, más que un intento de quedarse, sea un intento de viabilizar una salida en mejor posición para quienes están incluso imputados en la Corte Penal Internacional. Escúcheme, compañero. Grisanti, Blinken plantea la tabulación detallada de los votos para garantizar transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es eso? Eso es lo mismo que estamos hablando. Eso es publicar las actas mesa por mesa, en dónde se dieron y cómo se dieron. Pero quiero hacer un inciso, porque a lo mejor nos parecemos en los 90 más a este proceso, puede parecer más al de Nicaragua que al que ustedes estuvieron acá. Aquí la oposición ganó en casi y prácticamente todos los estados.
esta imagen de que los centros de clase media eran de oposición y que los centros populares eran del chavismo, eso se acabó ayer. Eso es lo que le sorprende al régimen ayer. En el 23 de enero, la parroquia 23 de enero, donde yacen los restos de Hugo Chávez Frías, allí ganó la oposición. En los lugares más lejanos, entre más lejos de Caracas, la rabia que tiene la gente, el desconfort, el desconocimiento que tiene la gente y las ganas de cambio que tiene la gente son aún mayores. Entre más lejos está de Caracas, ¿por qué? Porque a esa gente le apagaron la luz para que Caracas pudiera estar encendida. A esa gente no le llega agua para que a Caracas le pueda llegar un chorrito de agua. A esa gente está sin ningún tipo de servicio público, ningún tipo de capacidad de trabajo, ofertas económicas, etc. Entonces, esa es la gente que está más brava y que votó mayoritariamente, entre más lejos, más pobres, votaron también mayoritariamente por Edmundo en este caso y por el cambio. Y por eso es que creo que el proceso es distinto. Si te sientas con 5.000 actas, con 12.000 actas, etcétera, de cualquiera de las maneras que tengas, vas a tener un triunfo abrumador de la oposición y hay que ver ahorita cómo salimos de este entuerto. Yo quiero preguntarle sobre el escenario pre-conteo oficial del CNE y lo que vimos. Cuando veíamos algunas encuestas, sondeos, ojo, estoy hablando de encuestas con mucha credibilidad, con gente que, al igual que el presidente Fernández, se está jugando su credibilidad con este proceso. Y que hablaban de 20, 30 puntos de diferencia de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Cuando la encuesta está cerradita, hay algunos analistas políticos que se dicen, bueno, ese gap se puede rebanar, se pueden hacer algunas estrategias, pero ¿cómo se rebana electoralmente 20, 30%, que era lo que apuntaban las encuestas más serias que se tenían sobre la mesa? Eso es algo que yo quiero que ustedes me ayuden a comprender, porque evidentemente la sorpresa es mayúscula y por eso hoy Gabriel Boric le dice a Nicolás Maduro, esos resultados no se los cree nadie. Sí, ahí no hay forma, y más aún cuando no se maneja información en tiempo real. Porque, por ejemplo, Brasil es un país gigantesco, es el más grande de toda América Latina y con el voto electrónico que tienen, que se va actualizando en tiempo real, uno ve que comienzan los conteos y como primero son del sur, que es la zona más próspera de Brasil, que generalmente es contraria al Partido de los Trabajadores, arranca ganando Jair Bolsonaro. Pero cuando comienzan a entrar y la gente lo va viendo, o sea, tú no tienes que ser ni siquiera observador. Aquí sentado en República Dominicana, en la página del TCE brasileño, tú veías, bueno, comenzaron a entrar los votos del norte, que es una zona más proclive a Lula, y tú comienzas a ver que se cierra la brecha, se cierra la brecha, se cierra la brecha, y finalmente sale ganando Lula da Silva. Claro, hay personas que cuestionaron ese resultado, pero tú veías en tiempo real de dónde están saliendo los votos, cómo está llegando esto, y la mayoría entonces avaló a Lula da Silva. Eso no quiere decir que todo el mundo lo aceptó, pero por lo menos se podía creer. Ahora, cuando se está viendo una victoria tan amplia de un candidato y de repente entonces el órgano electoral solamente dice, este otro ganó, pero tú no tienes, y yo quiero enfatizarlo lo más posible, a lo mejor mientras estamos hablando aquí, y no creo, a lo mejor mientras estamos hablando aquí comenzaron a publicar datos regionales y demás, eso pudiera decir, bueno, mira, yo no quería que ganara este, pero esto apunta a ello, entonces a mí hay que enseñarme información más veraz para yo poder pronunciarme. ¿Qué es lo que están diciendo? Hablamos en la comunidad internacional, porque ahora se ha dividido en un bloque mayoritario subdividido y un bloque minoritario en lo que es la región. ¿Cuál es el bloque mayoritario subdividido? Bueno, el que no reconoce el resultado, pero de la siguiente manera. Hay quienes dicen, esto es un fraude burdo, como lo dijo, por ejemplo, Gabriel Boric de la centroizquierda, que nadie puede poner en duda sus credenciales izquierdistas. Y también entonces, por ejemplo, lo ha dicho Luis Lacalle Pou de Uruguay. Y hay otros que dicen, mira, esto no es creíble, pero no dicen fraude. Por ejemplo, el presidente también progresista de Guatemala dice, yo no puedo creer ningún resultado donde no haya actas. No dice hubo fraude, sino dice, si no hay actas, yo no puedo hablar. En el caso del ministro de Relaciones Exteriores de España, igual, dice, yo no puedo hablar de ningún resultado sin actas. Colombia, casi que pidiéndole perdón al chavismo, vimos la declaración del gobierno diciendo, bueno, ojalá haya actas, porque de lo contrario esto es un poquito complejo y lo que hay es que pensar en el pueblo, etcétera, etcétera, pero no celebró al chavismo. Ahora, ¿cuáles sí han pronunciado a favor del chavismo? Son, desde luego, los habituales sospechosos. Cuba, Nicaragua y Honduras. Honduras que no es dictatorial a lo interno, y Bolivia. pero sí, Bolivia, no, a pesar de que eso es un choque interno. Quiero explicarlo. En Bolivia, a pesar de que quizás el corazoncito del presidente Arce sería más cercano
a Nicolás Maduro, su corazoncito, es más cercano al de Evo Morales, que es su principal opositor. Entonces, más o menos eso está sucediendo. Sí, 30 segundos, porque ya que hicimos para referencia. Para que Alejandro me ayude a entender lo del rebanado. Es que no hay forma de explicarlo técnicamente. Yo siempre trato de darle el beneficio de la duda a cómo puede esto haber sucedido. Claro. Yo siempre parto de la premisa, bueno, mira, esto puede ser trampa, pero pudiera ser esto otro. Aquí no hay forma. No hay forma. Pero sí quiero explicar un poquito el caso de Michael Skoll de 1994 y por qué la diferencia con Nicaragua en 1990. En medio de todo el choque gigantesco, que parecía que iba a haber una guerra civil en República Dominicana, el subsecretario de Estado americano para el hemisferio occidental, Michael Skoll, tuvo una reunión con el presidente Balaguer a inicios de agosto del 94. En esa reunión estuvieron hablando sobre muchísimos temas y cuando ya se había terminado la reunión y se para Michael Skoll y va saliendo con Balaguer por la puerta, Michael Skoll le pregunta ¿cuál sería la vía constitucional para un gobierno de transición en República Dominicana? Dejándole saber que Washington estaba listo para cualquier medida. ¿Qué es el tema de los dardos partos? Entonces, cuando el doctor Balaguer en una rueda de prensa le preguntan 2 días después sobre la reunión, él dice que le lanzó el dardo de los partos. ¿Qué es el dardo de los partos? Los persas en la antigüedad tenían una práctica en que estamos en la guerra, pero entonces me voy retirando. Tú piensas, bueno, ya yo gané, déjame yo desmovilizarme, pero en ese momento que tú te volteas, porque piensas que yo me estoy yendo, ahí es que te lanzo el dardo. Coincidencialmente, yo estuve con Michael Skoll hace 2 meses en Washington y le pregunté sobre ese episodio. Él dijo que tuvo que buscar una enciclopedia para entender de qué era que se estaba refiriendo. Alejandro, ¿cómo se explica? ¿Cómo puede explicar técnicamente el gobierno de Maduro que todas las encuestas, sondeos, etcétera, hablaban de una diferencia abismal? Y lo que se tiene además en esas actas que hemos visto es abismal. Estamos hablando de un margen de 30 puntos. ¿Cómo se explica este resultado en el que Maduro superaría en 5 puntos o 6 puntos a Carolina, de la información que yo tengo, el margen de las encuestas se tradujo en la parte de votos más amplio. Sí. Es decir, la avalancha de votos que hubo fue mayor a lo que pronosticaban las encuestas, que después de toda esa rebanadora, y voy a explicar una que por cierto no habíamos dicho, después de esa rebanadora, el cierre de ayer que maneja la oposición, que ganó por más de 30 puntos, más que duplicó al chavismo en lo que se publica en las actas, y esto es importante decirlo. ¿Qué tipo de rebanadoras hace el chavismo? Voy a hacer unos casos puntuales de ayer. Voto asistido. Ah, usted quiere ser militar, o usted quiere ser policía del régimen, usted quiere su título, bueno, me da su cédula y mira, acompáñalo a votar. Tiene que ir con una persona a votar para que la persona se cerciore que votó por el chavismo. Okay. Y ayer en la escuela de policía de Katia, de la Policía Nacional, los policías dijeron no, yo quiero votar, mi voto es secreto, y se alzaron contra el director de allí y tuvieron una tangana los estudiantes de policía en este centro porque querían votar de manera secreta. Y eso es un proceso inédito. La policía pidiéndole al régimen, nosotros queremos que el voto sea secreto, y lo lograron hacer. Y eso es bien importante porque de ese tipo de cosas y de ese tipo de ejemplos ayer se dieron. Pero brevemente, la legislación electoral, ¿qué plantea en materia de voto asistido? Porque la de aquí, un voto asistido, tú tienes unas condiciones previas evidentes de mira, hay dos abusos, hay dos abusos. Si tú eres vidente, si tú no puedes ver, etcétera, tú puedes decirle a una persona de tu confianza que te acompañe a votar porque tú no puedes votar por tu propio medio. Tú le dices a la persona, etcétera. Ahora, de esa cuestión para respetar el voto de personas con diferente capacidad, se apoya el chavismo para abusar. Entonces, tú eres empleado público, necesitas voto asistido. Tú eres militar, necesitas voto asistido. Tú quieres absoluta a la ley. Tú quieres cesta CLAP, tú quieres tu cajita de alimentos, claro. Tú tienes voto asistido. Y así es lo que hicieron. Entonces, es el abuso que sale de una prerrogativa que tiene que existir para los discapacitados. ¿Cuál es la segunda que hacen? Que suena muy democrática. Otra rebanadora. Mientras haya, en esta parte para incrementar, mientras haya, tengamos electores en la fila, entonces el centro no puede cerrar. Bueno, eso suena súper bien, pero si hay electores en la fila, ¿cómo vamos a trancar el centro a las 6 de la tarde? Cada quien tiene su derecho a expresarse, pero ¿qué es lo que pasa? Los militares, que pueden, por ejemplo, votar en cualquier centro, empiezan con un camioncito, y eso lo hemos visto en elecciones anteriores, eso no es que pasó solamente ayer. A los militares ponen un escuadrón de 100, 200 militares y los van trasladando de centro en centro, donde pueden volver a votar y volver a votar y volver a votar.
Entonces, ¿qué ha pedido la oposición? Mira, si no hay electores, cierren el centro. Ya hay 10.000 imágenes de los testigos de oposición enseñando el centro, donde ya no hay colas, donde ya no hay filas, y que por favor cerraran los centros. Pero de nuevo, y quiero volver a resaltar, con todo ese abuso electoral que hizo el gobierno, la voluntad de cambio que tenía ayer Venezuela y los venezolanos, por supuesto los 5 millones que estamos fuera con derecho a votar, que quisiéramos votar y no pudimos votar, y yo tengo aquí una anécdota grande con respecto a la embajada aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana a un amigo le pidieron residencia permanente, pasaporte que estuviera vigente y actualizado, cédula de identidad que solo se saca en Venezuela, tenía que estar vigente, no podía estar, ¿cómo se llama? Vencida. Le pidieron recibos de luz, de servicios públicos de su casa, y cuando al final, después de ir varias veces al consulado, a la embajada, con todos los papeles que le pedían, le dijeron, bueno, danos una constancia de la junta de condominio que usted vive allí. Señor, yo vivo en una casa, no tengo junta de condominio. No importa, una constancia de la junta de condominio que usted vive allí. Entonces dice, bueno, ya entendí, pues. Aquí no se puede votar a pesar de que sea... Perdón el inciso, incluso yo tengo reporte, Alejandro, porque ayer estuvimos ahí en el consulado de Venezuela en República Dominicana, de personas que hicieron todo el trámite y que después de que terminaron el trámite se revisaron en la página del Consejo Nacional Electoral y efectivamente habían cambiado su centro para votar en República Dominicana. Cuando llegaron ayer a votar no aparecían en la lista. O sea, ahí hubo también un proceso irregular. Y las cifras son abrumadoras. 120.000 venezolanos, que le damos las gracias a República Dominicana por darnos el lujo de poder acompañarlos y hacer vida con ustedes, y apenas 650 votan. Estamos hablando casi de uno por cada 200 venezolanos que esté aquí, que le han permitido el derecho a votar, y los otros 199 no pueden votar. Finalmente, de mi parte, yo retomo lo que decía, debe haber un camino, debe haber una consigna. Yo creo que es el recuento de las actas, incluso algo que le conviene a Maduro, porque eso sería lo único que podía legitimar su triunfo. Claro. Entonces debe haber una salida política. Inteligentemente la oposición debe tratar de buscar algún tipo de camino, porque entre los muchos dominios que tiene el chavismo, que señalaba Yacel, está que tienen 25 años ahí en el poder. Usted sabe lo que se consolida, una estructura en el poder con 25 años. Entonces yo creo que debe, o tabulación, o reconteo de actas, pero debe aceptar el chavismo, creo que le conviene en esta ocasión, una salida clara de que sea el recuento de actas, de lo que sea, y que todos los participantes, que es otra cosa, en el caso también de la plataforma unitaria, que se comprometan a respetar lo que se acuerde ahí, lo que salga de ahí. Eso es fundamental, porque no puede salir la plataforma unitaria como hicieron, que no firmaron con la Comisión Nacional Electoral cuando convocó ahora, porque no creían en eso. Entonces, vamos a recontar, pero ustedes se comprometen a aceptar lo que resulte. Yo creo que esa es una salida política en este momento. Solo que cada segundo que pase y no se revele ninguna acta, entonces hace más difícil que lo que de ahí salga pueda ser verificable, porque de nuevo, en los procesos electorales democráticos se va a ganar o se va a perder. La clave es cómo se maneja el proceso de forma auditable que permita que ese resultado sea creíble por lo menos por una mayoría. Pero yo sí quería aprovechar, porque me imagino que buena parte en la audiencia y me imagino que buena parte de nuestros anfitriones, escuchando al señor Grisanti hablando de algunas de las prácticas que se han aplicado, sintieron que era un déjà vu. Porque ¿qué fue lo que él acabó de mencionar? Por ejemplo, que siguieron votando horas después del cierre de urnas. ¿De qué él habló? De que había camiones ahí afuera después del cierre de urnas. ¿De qué él habló? De voto asistido manipulado. ¿Todo esto le suena familiar? Fue precisamente lo que el doctor Leonel Fernández en el año 2019 acusó que se le había hecho en su contra en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana cuando renunció del partido que él presidía. Entonces, yo espero que esto, aunque no lo esté viendo en vivo porque está en Caracas, pero que esto lo vea el doctor Fernández, a quien yo siempre le he dicho, mi voto nunca lo ha tenido y probablemente nunca lo tendrá. Lo que siempre ha tenido es mi admiración y respeto. Si usted toma en serio su aval como demócrata, si usted toma en serio su prestigio como persona de consenso, no se preste al aval de algo que está haciendo un fraude burdo. Eso no quiere decir que salga a banderear en una patana y demás, sino que utilice su presencia moderada para que Venezuela pueda salir
en paz. Y si usted consideró que en el 2019 se le abusó y que fue lo que llevó a su salida de aquel partido, no permita que eso lleve entonces a la salida de más millones de venezolanos de la tierra donde quieren vivir. Bien, una salida que tenga un camino claro, una consigna. Esa última parte fue que Maduro dijo el remate. Ay, sí, de que La salga operación- remate. bueno, la operación Hagan remate la mal operación hecha. remate. Yo quiero meter también de nuevo Yo al vi eso, presidente digo yo, no, Zapatero. pero si no se puede. Creo también que es una persona demócrata. Es remate. Creo también que es una persona que puede influir en el resultado, en la cabeza de Nicolás Maduro. Es una persona que ha venido acompañando este proceso, pero aquí no se trata de quiénes somos de derecha y quiénes son de izquierda. Eso no tiene nada que ver. Aquí se trata de quiénes son demócratas y respetan la democracia y respetan la voluntad popular y quienes no. Y esperamos que tanto Leonel Fernández como Rodríguez Zapatero se pongan del lado de la democracia y busquen soluciones al problema que acabó de introducir el Gracias a oficialismo. Yacer Román, Alejandro Lizante. Recuerden que esto es en caliente. Proceso en curso, hay muchos hechos, hay muchos cabos sueltos. Incertidumbre en Venezuela. Pero Me gustó eso. ese es el título del periódico hoy. Sí, me gustó. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en el mercado de Cristo Rey para conocer cómo es que van a iniciar los precios de los productos de la canasta básica familiar, pues a propósito de que todas estas semanas se han reportado alzas en los precios del pollo, del arroz, como principales productos de esta canasta. Vamos a conversar ahora específicamente con un señor propietario de un puesto de carnes. En este caso vamos a preguntarles acerca del pollo. Muy buenos días, señor. Cuénteme, ¿cómo amanecen los precios del pollo para este lunes? Muy caro. Hoy amaneció el pollo, ese chin que apareció, porque no hay, amaneció a 6.400 pesos el quintal. Es decir, que hay que venderlo entre 85 y 90 pesos para uno poderle ganar algo. Usted me dice que está escaso. Está escaso. La cantidad de pollo que pedimos no llega ahora porque dicen que no hay mucho pollo, que la granja está vacía y por eso yo creo que se ha disparado porque no hay mucho pollo. De acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que está ocurriendo ya con productores y demás? Bueno, siempre para estos tiempos de calor, los granjeros disminuyen la crianza, porque según yo he entendido, el calor cuando están mucho pollo lo ahoga. Entonces por eso yo creo que es eso, que han disminuido la crianza. No sé si es o por falta de otro material, pero hasta ahora eso es lo que yo sé. Y las principales quejas de las amas de casa, cuénteme cómo ha sido este proceso. Al grito. Mira, aquí hay una señora que ella dice que ella hasta que el pollo no baje, ella lo que va a comer berenjena y guineo y cosas, porque ella no va a comprar el pollo así. La gente está al grito porque no puede comprarlo. De 85 a 90 pesos más o menos sé que se está. Bueno, señores, esa es la situación en cuanto al pollo. Nosotros nos encontramos en el mercado de Cristo Rey, hay diferentes puestos, pues de tanto de pollo, de otras carnes. Vamos a verificar si podemos conversar con alguien acerca de los precios del arroz, que también es uno de los principales productos de la canasta básica. Vamos a ver si podemos encontrar alguna persona que pueda darnos referencia de este producto. Muy buenos días, joven, ¿cómo está usted? Cuénteme cómo amanecen los precios del arroz. Vamos a ver, me dice él que creo que tiene un poquito de inconvenientes para hablar en este sentido de este producto, pero vamos a ver si por lo menos nosotros podemos verificar algunos cartelitos o unos cartoncitos con los precios del producto. No se puede visualizar, señores, aquí hay personas que aparentemente tienen temitas para poder conversar con nosotros acerca de algunos productos, pero vamos a ver si podemos convencer a alguien o podemos hablar con alguna ama de casa. Muy buenos días, mi señora, ¿cómo está usted? ¿Está comprando arroz por si acaso? ¿A qué precio lo está comprando este día? A 35 el que yo compré. ¿Y a usted cree que ha presentado algún tipo de alzas? ¿Hace cuánto más o menos lo compró a diferentes precios? No sé, pero no sé. ¿Para usted está un poquito carito o está asequible todavía? Hay más caro de ahí. Más caro de ahí. O sea, hay más caro. ¿Usted se siente conforme con el precio que está comprando en este momento? Bueno, los comerciantes no tienen la culpa, pero está caro. ¿Con cuánta frecuencia usted consume este producto en su casa?
todos los días. Bien, señora, muchísimas gracias. Pues, señores, esa es la situación. Vamos a ver si podemos encontrar alguna otra persona que pueda conversarnos acerca de los precios de este producto, la conformidad o inconformidad. Muy buenos días, mi señora, ¿cómo está usted? ¿Anda comprando arroz? Arroz, Más o menos, ¿cómo usted se encuentra los precios en esta mañana de este producto? caro, ¿Cómo lo está comprando? ¿Cómo ha sido la venta? a 30 y a 35, 37. Es un producto, más barato que yo compro, porque el más caro no lo puedo comprar. es un producto que usted consume con cierta regularidad. Sí, claro, diario. Y a la semana pasada estuvieron los precios regulados, más o menos. Igual. Igual. O sea, subieron un peso o dos más. ¿Y los precios se están manteniendo de acuerdo a como usted ha comprado o están subiendo? Subiendo. Ok. Señores, bueno, es la situación. Hasta ahora no hemos podido constatar los diferentes precios de este producto. Recuerden que por lo menos en cuanto al arroz se refiere, hay un producto que se vende detallado, hay otro que se vende empacado y pues de acuerdo al lugar donde se comercialice y de acuerdo a este producto, ya sea empacado o no, pues también puede tener diferentes precios. En cuanto al pollo, pues se ha generado una aparente escasez que pues tiene a las amas de casa al grito. Recuerden, pollo y arroz son los principales productos que consume el dominicano diariamente en su dieta. Es todo lo que tengo por el momento desde el mercado de Cristo Rey. Yo regreso con ustedes a los estudios.